Física esencial, por supuesto, con ustedes. Vamos a comenzar con la clase de hoy. El día de hoy nosotros continuamos, ¿cierto? Es la última clase del eje de fuerza-movimiento que está dentro de la unidad de mecánica. Y el día de hoy, perdón, em, comenzamos con este concepto que se denomina em, el momentum, momentum lineal. Momentum es una palabra del latín, por supuesto. La traducción al español, en este caso, de momentum, o como pueden encontrarlo ustedes en los libros, en la literatura, también puede ser bajo el nombre de cantidad de movimiento, ¿ya? El momentum o la cantidad de movimiento lineal. Y el concepto de impulso. Eso es otro concepto físico. Esos son los dos elementos que vamos a desarrollar el día de hoy, ¿ya? El momentum y el impulso. Entonces, comencemos. Acá tenemos, ¿cierto? Un dispositivo muy conocido. La mayoría lo conoce. Esto está en los escritorios de algunas oficinas. Este péndulo se conoce como el péndulo de Newton. ¿Ya? Newton creó este péndulo y, bueno, no sé la verdad, la verdad, no sé si lo creó, a lo mejor le pusieron en honor a él nomás el nombre. Pero lo que nos permite ver este dispositivo es justamente esta idea o este concepto que nosotros llamamos momentum lineal. Entonces observen que para que esto funcione, ¿cierto? Alguien tiene que sacar una de estas esferas hacia el lado y soltarla. Y esta esfera empieza a moverse y choca al sistema completo. Y del lado contrario, ¿cierto? Se levanta la misma cantidad de esferas que yo tomé del lado derecho en este caso, ¿ya? Entonces, si ustedes toman una bolita del lado derecho y la sueltan, va a chocar y del sistema va a salir exactamente una bolita con la misma velocidad hacia la izquierda. Ahora, si ustedes toman dos bolitas y las dos bolitas las separan, ¿cierto? Y estas dos bolitas van a chocar el sistema y van a salir dos bolitas para allá, etc. Es muy interesante cómo funciona esto. Entonces, para poder explicar el funcionamiento de este aparato o este dispositivo, conocido como el péndulo de Newton, es necesario efectivamente aprender acerca del concepto de momentum lineal. Entonces, ¿qué es esta cosa del momentum lineal? Veamos. Bueno, primero que todo, el momentum lineal o cantidad de movimiento es un descriptor, básicamente un elemento que nos permite describir el movimiento de los cuerpos, así como teníamos la velocidad, ¿cierto? La aceleración, etcétera, que son elementos que nos permiten describir el movimiento de un cuerpo. Aparece este otro concepto que es un poco menos famoso, ¿cierto? Un poco menos popular o menos conocido, que nosotros denominamos como momentum lineal. Entonces, el momentum lineal nos permite también describir un cuerpo en movimiento. Es, por supuesto, una magnitud vectorial. Esto significa que va a tener magnitud, dirección y sentido, igual que lo que ocurre con la fuerza, la velocidad, la aceleración, etcétera, ya que son también magnitudes vectoriales. Y lo más importante que tiene este concepto que vamos a hablar hoy día, llamado momentum lineal, es que es una cantidad que se puede conservar en un sistema y se puede transferir. En física nosotros rayamos harto la papa con el tema de las conservaciones, porque en la medida en que nosotros sabemos que una cantidad se conserva, podemos hacer buenas predicciones, ¿ya? Si yo sé que cierta cantidad se conserva y pasa algo en el sistema, yo puedo predecir qué es lo que debería o qué es lo que pasó, ¿cierto? O cuáles son las características de los elementos del sistema si es que yo sé que esa cantidad se conserva. Entonces, para nosotros los principios de conservación en física son súper importantes. Y por lo tanto, el momentum es un elemento muy importante en física. La forma matemática que adquiere el momentum, ¿cierto? O la definición física misma, ¿cierto? O de los elementos que va a depender el momentum lineal, son la masa de un cuerpo y la velocidad que éste tiene. Entonces, el momentum es un vector porque se construye a partir de otro vector, que es la velocidad. Por lo tanto, fíjense que el momentum va a apuntar en la misma dirección y en el mismo sentido que lo hace la velocidad del cuerpo, ¿ya? El momentum se suele representar con la letra P minúscula y para poder determinar la cantidad de movimiento o el momentum lineal de un cuerpo basta con multiplicar la masa del cuerpo en kilogramos por la velocidad de este cuerpo en metros partido por segundo. Y así obtenemos, ¿cierto?, el momentum lineal en unidades del sistema internacional. Entonces, aquí viene una súper buena pregunta. ¿En qué situaciones nosotros vamos a ocupar este descriptor? ¿En qué situaciones es útil la utilización del momentum lineal? Y
nosotros en física lo utilizamos principalmente en situaciones donde hay choques o colisiones, ¿ya? Entonces, cuando hay algún choque o alguna colisión en física de cuerpos, nosotros podemos utilizar el concepto de momentum lineal para poder predecir qué es lo que va a pasar con estos cuerpos después de la colisión, antes de la colisión, etcétera, ¿ya? Por ejemplo, cuando uno va en la cocina, cuando está en la cocina y se le cae un plato, y ese plato se quiebra y saltan todos los pedazos para todos lados, bueno, con momentum uno podría predecir hacia dónde van a saltar todos esos pedazos, con qué velocidad van a salir, etcétera. ¿Ya? También es un ejemplo en el cual podríamos ocupar el momentum lineal. Entonces, como yo les decía, el momentum es una cantidad que se conserva. ¿Y en qué situaciones se conserva el momentum lineal? Cuando no hay interacción o cuando no actúan fuerzas externas en el sistema. Aquí estamos viendo un challenge, ¿cierto? Un reto que se hizo muy popular hace poco, que era el de poner una botella de bebida o una lata, ¿cierto? Sobre una pelota de básquetbol y dejarlas caer al mismo tiempo y después del bote, la botella o la lata salía volando muy lejos. No sé si ustedes vieron este challenge. Yo lo vi, por cierto. Y en este reto eh, se aplica directamente la conservación del momentum lineal. O sea, aquí esto es, sí, un montón de fails sin duda. Sí, tremendo. Entonces, efectivamente, en este fenómeno, en este reto que está acá, se aplican todos los principios de conservación del momento, ¿ya? Entonces, más adelante vamos a ver por qué es que si se soltaban de la misma altura, por qué llegaba tan lejos la botella, o por qué saltaba tan arriba la lata de bebida o de cerveza, ¿ya? Ese no tiene nada que ver, Alan, con la conservación del momento, pero sí, también es divertido. Entonces, este reto aplica los principios de conservación del momentum lineal y podríamos, conociendo, por ejemplo, la masa de la pelota de básquetbol, la masa del objeto que estamos colocando arriba y la velocidad de la pelota de básquetbol, podríamos predecir con qué velocidad hacia arriba, ¿cierto?, va a salir disparada la botella o la lata, ¿ya? Entonces, acá hay una situación donde podríamos aplicar el concepto de momentum lineal y predecir con qué velocidad saldría la lata hacia arriba. Entonces, el principio de conservación del momentum es muy interesante. Para poder aplicar este principio de conservación, debemos observar qué es lo que hay antes de la colisión y qué es lo que hay después de la colisión. Entonces, nosotros entonces vamos a hablar de un momentum anterior al choque, ¿ya? Y un momento y un momentum posterior al choque. Entonces, miremos esta pequeña animación que está acá. Tenemos dos objetos, ¿cierto?, de masas distintas, con velocidades distintas, que se aproximan a chocar uno contra el otro. Y antes de la colisión, tienen una velocidad V1 y V2, respectivamente, ¿cierto? Sus velocidades tienen signos contrarios porque van en sentidos opuestos. En este caso, el objeto que se mueve de izquierda a derecha tendría una velocidad positiva. Recuerden que aquí estamos lidiando con un vector, no olviden que arriba de las velocidades hay flechas, ¿cierto? Por lo tanto, nos importa el signo de la velocidad. Entonces, el objeto rojo en este caso, cuando va en camino a la colisión con el objeto verde, lleva una velocidad positiva, por lo tanto tendríamos el momentum de la primera partícula sería su masa, m1, por su velocidad v1, que sería positiva. Ese sería el momentum de la primera partícula al inicio. Pero hay más que solamente ese momentum. Fíjense que el sistema completo está compuesto por dos objetos. Por lo tanto, el momentum inicial va a ser el momentum antes de la colisión de la partícula roja, más el momentum antes de la colisión de la partícula verde. Por lo tanto, por eso es que ahí aparece un M1V1 más un M2V2. ¿Qué es lo que va a ocurrir con ese término M2V2? Como la velocidad de la partícula verde apunta hacia la izquierda, esa velocidad va a ser negativa. Por lo tanto, esa suma que ahí aparece, en realidad producto del signo que tiene la velocidad 2, se va a transformar en una resta. Esa es la característica importante que tienen que tener cuidado. El momentum es siempre una cantidad vectorial, ¿ya? Por lo tanto, siempre hay que tener ojo hacia dónde están apuntando los vectores. Victoria, toda la razón, sí. Bueno, Constanza, la Constanza pregunta que
que si pudiese repetir lo de las fuerzas externas e internas. Por ejemplo, este sistema que estamos viendo acá, esta colisión de dos partículas, que se están aproximando una contra la otra, lo único que está ocurriendo acá, aquí no hay roce, ¿ya? Eso es lo principal, para que podamos aplicar el principio de conservación del momentum, ¿cierto? No pueden haber fuerzas externas, eso significa que sobre los objetos no puede actuar ninguna otra fuerza que no sea las de la colisión, ¿ya? Si hay alguna otra fuerza externa al sistema, como una fuerza de roce, o alguien que se le ocurra meter la mano ahí y mover una de estas pelotitas, el momentum no se va a conservar, ¿ya? Entonces, a eso nos referimos principalmente con el concepto de fuerzas internas y fuerzas externas. Las fuerzas externas son todas aquellas que están fuera del sistema. Y en este caso, el sistema está compuesto por estos elementos que están colisionando, ¿no? Que están chocando. A eso nos referimos con fuerzas internas y externas. Felipe, sí, el momentum efectivamente se expresa mediante una P minúscula. Y la Victoria dice, es como el reto de chocar con pelotas de gimnasia corriendo donde una se caía. Sí, perfecto. También, justamente ese es el concepto que hay detrás de la conservación de momentum, las colisiones, ¿ya? Roberto dice fuerza externa, creo que cuando algo interfiere con el momentum o agrega fuerza al interior sería como los objetos. Sí, sí, es una buena explicación, Roberto. La gravedad es una fuerza que está actuando constantemente, pero si tú te das cuenta, estos objetos se están moviendo en la horizontal, Ignacio. Por lo tanto, la fuerza de gravedad apunta hacia abajo. Por lo tanto, esta fuerza no está influyendo en el movimiento horizontal de estos cuerpos. Así que, a pesar de que es una fuerza externa, no tiene absolutamente ninguna injerencia en la colisión de estos objetos en forma horizontal. Respecto a la pregunta que hace Felipe, dice, ¿y la flecha? No entendí el sentido de eso. Como tú sabes, la velocidad es una magnitud vectorial y la dirección que tiene la velocidad va a estar asociada al signo que nosotros vamos a tener que utilizar en esta ecuación. Si la velocidad apunta hacia la derecha, la velocidad entonces va a tener, el valor de la velocidad va a tener un valor positivo. Si la velocidad apunta hacia la izquierda, entonces la velocidad va a tener un valor negativo, ¿ya? Y la Amanda dice, ¿solo deberían interactuar dos cuerpos? No, Amanda, pueden haber más cuerpos en una colisión, ¿ya? Lo importante es que esa cantidad de cuerpos se contabilice desde un comienzo. Y ahí tú formas tu sistema. Tú dices, mi sistema está compuesto por 3 objetos, mi sistema está compuesto por 20 objetos, mi sistema está compuesto por 2 objetos. Lo importante es tenerlos contabilizados desde un comienzo y que no aparezcan de repente nomás, ¿ya? O si no, ahí estaríamos viendo, ¿cierto?, una fuerza externa que no estaba contabilizada al comienzo y eso rompería, ¿cierto?, la conservación del momento. Entonces, claro, por un lado tenemos la expresión que está al lado izquierdo de la igualdad, que nos está hablando del momentum que tiene cada partícula antes de la colisión, y al otro lado de la igualdad, es decir, al lado derecho, tenemos las expresiones que dan cuenta del momentum de cada partícula después de la colisión, ¿ya? Y por eso, si ustedes se fijan, la velocidad 1 y la velocidad 2, después de la colisión, tienen una comita arriba, ¿ya? Haciendo alusión de que no va a tener necesariamente el mismo valor que tenían al comienzo. Entonces, la conservación del momentum se separa en dos términos importantes, que es lo que ocurre antes de la colisión, todo lo que está a la izquierda del igual, y lo que ocurre después de la colisión, todo lo que está a la derecha del igual. ¿Ya? Entonces, producto de esta colisión, los cuerpos ahora van a tener velocidades distintas. Y utilizando esta ecuación, si yo conozco algunos datos como las masas de los cuerpos y sus velocidades iniciales, yo podría predecir cuál va a ser la velocidad de los cuerpos una vez que chocaron. ¿Ya? Estas velocidades V1 y V2' yo las podría llegar a determinar efectivamente si yo conozco las velocidades iniciales de cada cuerpo y las masas, por supuesto, de cada cuerpo. Si ustedes observan, la masa en este proceso no es algo que cambie. La masa es constante. La masa del cuerpo M1 y la masa del cuerpo M2 son invariantes, no cambian. Lo único que va a cambiar antes y después de la colisión van a ser sus velocidades. Entonces, fíjense, acá tenemos dos tipos de colisiones. O más bien, más que dos tipos de colisiones, aquí tenemos dos ejemplos de colisiones elásticas. ¿Ya? Existen dos tipos de colisiones en momentum que nosotros podemos estudiar: la colisión elástica y la colisión o el choque inelástico. En este caso estamos viendo dos ejemplos de conservación de momentum y donde las colisiones son elásticas. ¿Qué significa que sean elásticas las colisiones? Que el momentum no es la única magnitud física que se conserva.
¿ya? En una colisión elástica se conserva el momentum, por supuesto, pero también hay otra magnitud física que se conserva, que en este caso es la energía cinética. Nosotros no hemos hablado aún de energía cinética, justamente es el tópico, el concepto de energía es el tópico que viene para la próxima sesión, pero aquí debemos mencionarlo, ¿ya? Porque es parte importante del concepto de momentum. Claro, elástico justamente tiene que ver con eso, y sí, que, que los cuerpos, un objeto plástico tiene la capacidad de volver a su forma. Cuando uno aplica una fuerza sobre un objeto que es plástico o que tiene características plásticas, yo puedo deformar ese objeto, pero ese objeto va a volver inmediatamente a su forma original. Ese es un objeto elástico. En cambio, perdón, elástico, no plástico. Los elementos elásticos tienen una forma definida y bajo la acción de una fuerza se deforman, pero vuelven a su forma original, ¿ya? Esos son los elásticos, como una pelota, sí, efectivamente. En cambio hay elementos que son plásticos, ¿cierto? Que no son elásticos, o son inelásticos, ¿cierto? Inelásticos o plásticos es muy similar. Por ejemplo, una bola de plasticina. Yo agarro un pedazo de plasticina y le aplico una fuerza y la deformo, pero la plasticina no tiene la capacidad de volver a su forma original. El objeto pierde esa capacidad. Entonces ahí tenemos un elemento inelástico, efectivamente. Entonces, eh, las pelotitas de estrés efectivamente serían elementos elásticos porque vuelven a su forma original, ¿ya? Pero lo importante es que vuelvan a su forma original relativamente rápido, ya no se pueden demorar mucho. Las pelotitas estas antiestrés como que se demoran mucho en volver a su forma original, por lo tanto no son tan elásticas, ¿ya? Y efectivamente cuando los autos, por ejemplo, en un choque de vehículos, cuando el choque es muy, muy grande, los autos se deforman y no pueden volver a su forma original, ya quedan abollados. Eso también son elementos que no son elásticos. Entonces, las colisiones elásticas cumplen con la condición de que su momento se conserve antes y después de la colisión, al igual que las energías cinéticas. Entonces, observen estos dos ejemplos que tenemos acá. Acá tenemos dos ejemplos de colisiones elásticas. Respecto a la pregunta que hace el Ignacio, esto tiene el concepto de elástico o plástico es válido para los sólidos, ¿ya? No para los líquidos ni para los gases. Aquí lo vamos a ver, no se preocupen, y está escrito en la diapo que viene, así que tranquilidad. Entonces, ¿cómo podemos asegurarnos de que estas colisiones son elásticas? Entonces, tendríamos que ver cuál es el momentum antes del choque, ¿cierto? ¿Cuál es la masa por la velocidad? Fíjense, miremos el ejemplo que está a la izquierda. Tenemos un objeto de 3 kilogramos que se mueve a 8 metros por segundo. Tenemos un objeto de 1 kilogramo que se mueve a 4 metros por segundo. Entonces, calculemos el momentum de cada una de estas partículas. 3 por 8 es 24, ¿cierto? Y el otro 4 por 1 es 4. Entonces tenemos a un lado el momentum de la cajita, ¿cierto?, que está a la izquierda, es 24 kilogramos por metro partido por segundo. Esas serían las unidades del momentum, ¿cierto? Y el otro tiene un momentum de 4. Entonces el momentum antes de la colisión del sistema completo es 24 más 4, o sea, 28. Acá tenemos 28 kilogramos por metro partido segundo. Y ese sería el momentum total del sistema antes de la colisión. Veamos cuál es el momentum al final de la colisión, ¿ya? Entonces, acuérdense, tenemos 28. 28. Entonces, perdón, me pasé. Entonces vamos a esperar que esto comience de nuevo para ponerle ahí. Ahí está. Entonces ahora tenemos, fíjense, hubo una transferencia de momentum entre un cuerpo y otro, ¿ya? Ahora tenemos el cuerpo de 3 kilogramos se mueve a 6 metros por segundo y el cuerpo de 1 kilogramo se mueve a 10 metros por segundo. Entonces, 3 por 6, 18 y 10 por 1, 10. 10 más 18, 28. Nuevamente tenemos 28 kilogramos por metro partido por segundo. Eso significa que el momentum se conservó en la colisión, ¿cierto? Tenemos el mismo momentum antes y después. Y obviamente si nosotros calculamos las energías cinéticas de cada uno de estos cuerpos, también se debería conservar la energía cinética al inicio, debería ser igual a la energía cinética después de la colisión. Y fíjense, veamos qué es lo que pasa con lo que está ocurriendo acá a la izquierda. Lo que está ocurriendo acá a la izquierda es muy interesante. Si ustedes miran con cuidado, no es un choque como si,
sino que es un objeto que al comienzo estaba quieto, fíjense, tenemos un objeto que al comienzo está completamente quieto y que producto de una explosión se separa. ¿Ya? Se separan dos fragmentos, un fragmento de 5 kilogramos y un fragmento de 3 kilogramos. ¿Se acuerdan que yo les dije que uno podía predecir para dónde iban a saltar los pedazos de los platos cuando a uno se le cae un plato en la cocina? Bueno, esto es algo muy similar. ¿Cuál es el momentum al inicio? ¿Cuál es el momentum inicial de este objeto que se encuentra aquí a la derecha? De este objeto de 8 kilogramos. Muy bien, Wolfgang. Muy bien, Felipe. Es cero. Porque está quieto, porque su velocidad es cero. Recuerden que el momentum es masa por velocidad. Entonces tenemos 8 kilogramos multiplicado por 0, que es la velocidad que tiene el objeto al comienzo. Ya, entonces ocurre una explosión y se van a separar estos dos fragmentos. Un pedazo de 5 kilos va a salir hacia la izquierda y un pedazo de 3 kilogramos va a salir hacia la derecha. Van a tener velocidades distintas, una va a tener velocidad negativa, la otra va a tener velocidad positiva, por lo tanto el fragmento que sale hacia la izquierda va a tener un momentum negativo, el fragmento que sale hacia la derecha va a tener un momentum positivo, y la suma de esos dos momentum también tiene que dar cero para que se conserve. Entonces veamos si las velocidades van a tener los valores suficientes como para poder conservar el momentum. Fíjense, se soltaron los fragmentos y tenemos que el fragmento de 5 kilogramos salió a 15 metros por segundo hacia la izquierda, ¿cierto? Momentum negativo. Y el fragmento de 3 kilogramos salió a 25 metros por segundo hacia la derecha. Por lo tanto, un momentum positivo. Y ahora lo que tenemos que hacer es multiplicar masa por velocidad, ¿cierto? Para ver cuál es el momentum del fragmento que salió hacia la izquierda. 15 por 5 es menos 75, correcto, Sofía, muy bien. Y ahora calculamos el momentum del objeto que salió hacia la derecha, que es 3 por 25, y eso es más 75. Correcto, súper bien. Por lo tanto, si se dan cuenta, este objeto que al comienzo tenía un momentum igual a 0, todavía el sistema tiene un momentum igual a 0. O sea, el momentum que se fue para la izquierda es negativo y el momentum que se fue para la derecha es positivo, pero son en cantidades exactamente iguales. Cosa que al sumarlos, no, el resultado del momentum del sistema sigue siendo 0. Entonces, nuevamente, en este tipo de situaciones, donde la situación que estamos viendo es una situación elástica, también se debe cumplir que, en este caso, ¿cierto? Em, el momentum se conserva, por supuesto, y las energías cinéticas, en este caso, también se van a conservar. ¿Ya? Entonces, veamos el tema que nos quedó pendiente, que es los choques inelásticos, ¿cierto? Entonces, un choque inelástico consiste en un choque donde, por supuesto, el momentum se conserva, pero no así la energía cinética, ¿ya? En este tipo de colisión no hay conservación de energía cinética. Entonces, acá tenemos una colisión inelástica en una dimensión, lo vamos a poner de nuevo, donde fíjense, dos objetos vienen, pero al chocar quedan pegados y luego se transforman como entre comillas, en un puro objeto que se mueve con una única velocidad. Entonces, en esta situación sí hay conservación del momentum, pero no hay conservación de la energía cinética. ¿Ya? Correcto, Antonia. Siempre el momentum se analiza en relación al sistema completo, no a las partículas de manera individual. Entonces, tenemos un momentum al inicio del sistema y luego un momentum final del sistema. Tal cual. Entonces, acá tenemos una simulación que es muy interesante, que ustedes se las dejo aquí como hipervínculo para que ustedes igual la revisen. Yo se las voy a mostrar ahora para que la veamos. Voy a dejar de compartir esta pantalla para que podamos ver la simulación de esta página que yo ya les había recomendado antes, que es de la Universidad de Colorado, se llama FET, ¿cierto? Entonces aquí podemos ver efectivamente colisiones y podemos observar distintas cosas. Podemos ver los vectores de velocidad. Fíjense, inicialmente tenemos dos objetos, un objeto 1 y un objeto 2 de distintas masas. Estos objetos, por supuesto, podemos nosotros manipular el valor que van a tener las masas de estos objetos. Fíjense que por alguna razón las masas están asociadas como al tamaño del objeto, pero eso puede que no sea necesariamente cierto. Podemos poner dos objetos del mismo tamaño y variar las masas sin que cambie el tamaño del objeto. ¿Ya? Eso es algo importante de tener en consideración. No siempre el objeto más grande tiene más masa. ¿Ya? Podemos tener dos objetos exactamente del mismo tamaño y que sus masas sean distintas.
Entonces, aquí podemos variar las masas, por supuesto. En el panel de la derecha, fíjense, podemos representar los vectores velocidades, ¿cierto? O sea, aquí el cuerpo 1 tiene una velocidad dada, el cuerpo 2 también parte con una velocidad dada, ambos tienen velocidades iniciales. Podemos también ver la flecha del momentum, fíjese, podríamos ver el momentum de cada uno de estos elementos. Fíjense, pues si yo varío la masa, por supuesto que varía el momentum. Ya, aquí está el momentum de la primera partícula, acá está el momentum de la segunda partícula. Podríamos graficar el cambio de momentum si es que hubiese. Podríamos ver dónde está el centro de masa de este sistema, que es un concepto un poco más complejo. A ver, la Constanza pregunta lo siguiente: profe, ¿por qué en la explosión era un choque elástico el sistema no volvía a su forma original? Es cierto, que vuelva o que no vuelva a la forma original no es la condición de que sea elástico. Un choque se considera elástico o una situación de momentum se considera elástica si es que se conserva la energía cinética. Entonces, lo que primero tenemos que ver nosotros es que si es que en el sistema que estamos analizando se conserva la energía cinética. Si hay conservación de la energía cinética, entonces el choque efectivamente es un choque elástico, ¿ya? Más allá de si los elementos vuelven o no a la forma que tenían al comienzo. Si tú te das cuenta en un choque que es una colisión que es frontal, los cuerpos después de chocar quedan con velocidades apuntando hacia el otro lado. Entonces el sistema tampoco vuelve a su posición, entre comillas, inicial, ¿ya? Pero sí hay conservación de energía cinética. ¿Ya? Eso es lo fundamental, lograr observar si es que se conserva o no se conserva la energía cinética. Ese es el determinante para saber si el choque fue elástico o no. Entonces aquí podemos ponerle play, por supuesto. Entonces veamos el momentum y las velocidades y podemos ver los valores, por supuesto. Fíjense. El cuerpo número 1 tiene una velocidad inicial de 1 metro por segundo, el cuerpo número 2 tiene una velocidad de medio metro por segundo, ¿cierto? 0,5. Y ahí están las masas respectivas de cada cuerpo acá abajo. Y aquí está el momentum inicial de cada cuerpo, fíjense. El cuerpo 1 tiene un momentum de 0,65, que es la multiplicación de su masa por la velocidad. Y el objeto número 2 tiene un momentum de 0,39, que también es el producto de la masa por la velocidad. Entonces aquí le podemos dar play, podemos ver en cámara lenta y podemos ver cómo se transfieren momentum mutuamente. Entonces aquí podríamos intentar ver por qué por qué la lata de bebida salía tan grande, ¿ya? Entonces, cuando en el experimento, en el reto de la pelota de básquetbol con la botella de bebida o de cerveza, podemos ver por qué salía tan rápido y tan lejos la botella. Entonces, fíjense, un objeto muy masivo, pero con poca velocidad, un objeto de muy baja masa, pero con más velocidad, ¿cierto? Entonces van a chocar y fíjense, prácticamente toda la velocidad se la lleva el objeto más liviano y el objeto más pesado queda con muy poca velocidad. Entonces, acá, como yo les había adelantado, se puede ver el experimento o el reto, ¿cierto?, de la botella de bebida y la pelota de básquetbol. Algo muy similar ocurre. ¿Ya? Entonces, profe, ¿se puede saber cuánto es lo que va a transferir? Por supuesto que sí. Va a transferir momentum en la medida de que esta cantidad se conserve, ¿ya? Recuerda que acá el principio fundamental es el principio de conservación. Por lo tanto, eh, un cuerpo le va a ceder momentum al otro en la medida en que el momentum final sea el mismo que el inicial. Más que el peso, Felipe, es la masa y la velocidad. Siempre hay transferencia de momentum. En este caso, ambos cuerpos se transfieren momentum, ¿ya? Sí, es mutuo, correcto. Entonces, volvamos a la presentación. Recuerden que el link queda en el hipervínculo de la presentación para que ustedes ahí cachureen la simulación, que está muy buena. Así que les dejo ese recurso que creo que es súper útil para que ustedes lo puedan revisar con tiempo.
De ahí puedan jugar, ¿cierto?, con los choques elásticos e inelásticos. Continuamos. Ya, entonces eso es lo que tiene que ver con el momentum. Los copié acá en el chat hace un ratito, un poquito más arriba. Déjame revisar, me están preguntando por los códigos de Schoology. Lo voy a... pero sí, lo voy a tener copiado. Ahí está, lo copié de nuevo. Para la Sofía. Ya, entonces, estábamos hablando acerca de la conservación de momentum. Dijimos que el momentum se iba a conservar siempre y cuando no hubiese acción de fuerzas externas. Ahora, cuando sí hay fuerzas externas que se meten al sistema, existe un cambio en el momentum. Los cuerpos no van a mantener el momentum que tenían al comienzo. Entonces, cuando se producen variaciones de momentum, cuando hay cambios en el momentum, nosotros decimos que algo intervino, una fuerza neta, ¿cierto?, externa, intervino en el sistema y cambió el momentum del sistema. Entonces, bajo esas condiciones, se define el concepto que viene a continuación. Vamos a leer aquí una pregunta que hace la Liz. Dice, profe, pero si el balón choca con el suelo, igual volvería junto con la lata, solo que no tan fuerte. Lo que pasa es que como el balón es un elemento elástico, ¿cierto? El balón va a chocar y va a retener parte de esa energía, no se la va a poder transferir al suelo porque el suelo queda quieto, ¿cierto? Si el suelo se moviera, ahí habría transferencia de momentum, pero como el suelo la tierra es tan grande, no hay transferencia de momentum prácticamente, entonces la pelota cae, se devuelve y va hacia arriba, prácticamente con la misma velocidad que con la que cayó, sale disparada para arriba. Entonces, está la pelota, caen, ¿cierto? Vienen cayendo, la pelota da en el piso, rebota y le pega, y hay un choque entre la pelota y la lata o la botella, y en esa transferencia, como la pelota tiene más masa, le transfiere una gran cantidad de momentum, y como la botella tiene menos masa, ese momentum se ve reflejado como una velocidad muy grande hacia arriba. ¿Ya? Esa es la razón de por qué ocurre eso en ese experimento LIS. Sí, por supuesto, Laura. Estaba leyendo la pregunta de Laura. Laura pregunta si es que en la prueba de transición, al momento de plantear las preguntas, nos dirán qué contenido es el que se está viendo. En general, sí, los enunciados siempre traen, o las alternativas siempre traen, ¿cierto?, el contenido que se está evaluando en este caso, pero si no lo llevara, ustedes pueden siempre analizar cuáles son los datos que les están entregando, ¿ya? Y en función de los datos uno puede decir, ya, entonces esto va más o menos como por aquí, por este lado, ¿ya? Joaquín dice, pero en ese caso, ¿influye la gravedad o no? En este caso no, porque en todo momento esta fuerza es parte del sistema. ¿Ya, Joaquín? Tenemos un objeto, ¿cierto? Que en realidad sí, en realidad sí, porque la velocidad de la pelota va cambiando, cambia producto de la aceleración de gravedad, por lo tanto sí, tienes razón. En este caso, la gravedad sería una fuerza externa que actúa sobre el sistema y modifica el momentum del sistema a cada rato, ¿ya? Pero en el momento de la colisión, ¿cierto? En el momento de la colisión entre la botella y la pelota, ahí hay una transferencia de momentum, ¿cierto? Y esa transferencia, ese choque es elástico. Más allá de qué es lo que esté pasando con la gravedad. Rigoberto dice, ¿y si hay un choque de un mismo objeto, pero de diferentes extremos con un elástico cuando se estira? Eso no lo entendí. Ya, me falló la imaginación ahí, Rigoberto, no logré entender lo que estabas planteando. Pero me parece muy interesante que se estén cuestionando este tipo de cosas. Y que les dé, por supuesto, para cuestionarse ustedes también estas situaciones. Entonces, fíjense, acá tenemos una situación donde podemos asumir que una pelota viene viajando, ¿cierto?, con velocidad constante. La pelota fue lanzada por un pitcher, ¿cierto?, por el lanzador. Y la pelota viene viajando con velocidad constante. Y por un breve instante, un objeto entra en contacto con ella y le cambia su momentum. Entonces, hay una variación de momentum, ¿ya? Por lo tanto, desde el punto de vista de la física, aparece este concepto, ¿cierto?, que nosotros llamamos impulso. El impulso, entonces, está relacionado con el cambio de momentum, con la variación de momentum, que puede experimentar un cuerpo producto de una fuerza externa. En este caso, la fuerza externa viene dada por el bate de béisbol, ¿cierto? El bat de béisbol, que hace contacto durante una cierta cantidad de segundos, aplica una fuerza sobre este objeto durante una cierta cantidad de segundos, y producto de esa fuerza, el momentum de la pelota cambia. ¿Ya? Entonces, acá tenemos las dos definiciones de impulso.
impulso como variación de momentum, cambio en el momentum de un objeto, e impulso como una fuerza neta aplicada por un determinado tiempo sobre un objeto. Claro, algo así. Justamente, Oscar. Entonces acá tenemos estas dos definiciones que son las definiciones de impulso. Variación de momentum o fuerza por un delta t. Recuerden que este símbolo triangular, ¿cierto? Esta letra del alfabeto griego delta, significa cambio o variación, ¿ya? Entonces en este caso es una variación de momentum o fuerza por una variación de tiempo. Ese es el concepto, entonces esos son los dos conceptos que hoy día tenemos que lograr comprender, el concepto de impulso y el concepto de momentum. Ahí tenemos nuevamente, ¿cierto?, cómo cambia el momentum de la pelota producto de una fuerza aplicada por unos breves segundos. Entonces, vamos directamente aquí las manos a la masa. Aquí voy a... Efectivamente, un cuerpo que varíe su masa o varíe su velocidad, varía su momentum. Tal cual. Entonces, por un breve instante les voy a dejar de compartir la pantalla, porque vamos a ver lo mismo, pero en el PDF, que ahí puedo rayar a discreción. Ahí sí. Entonces, ahora yo les comparto el PDF para que vamos a rayar encima de esta cosa. Entonces dice, fíjense, dice, sobre un cuerpo P de 2 kilogramos actúa una fuerza neta de 4 newton durante 10 segundos. Un cuerpo Q de 3 kilogramos actúa una fuerza neta de 2 newton durante 20 segundos. Los cuerpos P y Q se mueven en el mismo sentido, y para los tiempos informados es correcto afirmar que qué cosa. Entonces acá nos preguntan qué es correcto afirmar respecto de la información que nos están entregando. Y nos dan 5 alternativas. Nos dicen la alternativa A, que P y Q tienen la misma rapidez final. Y ahí habría que ver, ¿cierto?, si es que eso es cierto. P y Q tienen el mismo cambio de rapidez, habría que verlo también. P y Q tienen el mismo cambio de momentum lineal. Letra D, el momentum lineal de P es mayor que el momentum lineal de Q. Y E, el impulso de la fuerza P es mayor que el impulso de la fuerza sobre Q. Ya, partamos con la primera alternativa. Dice que P y Q tienen la misma rapidez final. Nosotros sabemos que efectivamente si nosotros aplicamos fuerza sobre un cuerpo, sobre un cuerpo se va a generar una aceleración. Estas aceleraciones cambian las velocidades, ¿ya? Entonces, sin lugar a duda, hay un cambio en la velocidad de estos cuerpos producto de la fuerza que está actuando sobre ellos, ¿ya? Como sobre P actúa una fuerza de 4 newton durante 10 segundos, hay un cambio en su velocidad, ¿ya? Lo mismo ocurre sobre Q. Como Q también se está moviendo en el mismo sentido de P, ¿cierto? Actúa una fuerza sobre Q de 2 newton durante 20 segundos que también va a modificar su velocidad. Ahora, la primera aseveración dice que tienen la misma rapidez final. Para poder saber cuál es la rapidez final de cada uno de estos cuerpos, es necesario saber qué velocidad tenían al comienzo. Eso es súper importante, ¿ya? No podemos saber aquí cuál es la rapidez final de P y Q, porque tampoco sabemos cuál es la rapidez inicial. Y ese es el dato importante que nos permite descartar la alternativa. La alternativa la descartamos porque para poder determinar la rapidez final de estos cuerpos, habríamos necesitado conocer la rapidez inicial de cada uno de ellos. Y no lo sabemos, lo único que sabemos es que se mueven en la misma dirección. Eso es todo. P y Q tienen el mismo cambio de rapidez. Entonces, nuevamente, si estamos hablando de que van a sufrir el mismo cambio de rapidez, estamos asumiendo que las velocidades iniciales son las mismas, ¿ya? Si las velocidades iniciales son las mismas, ¿cierto?, van a experimentar el mismo cambio de rapidez. Pero eso tampoco lo sabemos porque no sabemos cuáles son sus rapideces iniciales.
la letra C dice P y Q tienen el mismo cambio en el momentum lineal. Entonces, cambio de momentum. ¿Qué significa cambio de momentum? Lo acabamos de ver. ¿Qué era el cambio de momentum? El impulso, ¿cierto? Y el impulso también tenía otra definición, aparte de cambio de momentum, que era fuerza por delta T. Fuerza neta por delta T. Entonces, veamos si es cierto. Veamos si la fuerza aplicada por el delta P, por el delta T en el cuerpo P es igual a la fuerza aplicada sobre Q por el delta T sobre Q. Entonces, en este caso, ¿cierto? La fuerza neta que actúa sobre P son 4 newton y dura 10 segundos. Ese es el tiempo de duración de la aplicación de esa fuerza. Entonces, 4 por 10, ¿cierto? El impulso que va a haber sobre P, ¿cierto? Va a ser fuerza por tiempo. Efectivamente, por ahí alguien nos hablan desde el más allá. Salud, ¿cierto? Sí, las alergias de primavera. Entonces, 40 por 10 segundos. Y eso, por supuesto, 40 por 10 segundos, 4 por 10 segundos. Me pasé. 4 por 10 segundos. Eso es sin duda 40, ahora sí. Mi mente fue más rápido que mi mano. Entonces, el impulso, ¿cierto? 4 newtons por 10 segundos es un impulso de 40 newtons por segundo. Ya esas son las unidades de medida del impulso, newton por segundo. Y el impulso sobre Q, claro, aquí esta cosa es como directa, ¿cierto? Son 2 newtons por 20. Y resulta que eso también es 40. 40 newtons por segundo. Entonces, efectivamente, el impulso que reciben ambos objetos, P y Q, es exactamente el mismo. Por lo tanto, si el impulso es el mismo, el impulso es igual al cambio de momentum. Es igual al delta P. ¿Ya? Por lo tanto, la alternativa C es cierta. ¿Ya? Y recuerden que como el impulso y el momentum son magnitudes vectoriales, aquí viene la parte importante, ¿cierto? El dato importante, se mueven en el mismo sentido. Si nos hubiesen dicho que se mueven en sentidos contrarios, entonces por ningún lado el impulso, o sea, la variación de momentum habría sido la misma sobre los dos objetos, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, acá hay dos elementos que son importantes, que tienen que ver con los datos de fuerza neta y tiempo, y con el hecho de que los cuerpos se mueven, ambos cuerpos se mueven en el mismo sentido. Aquí nos están dando información respecto del vector, ¿ya? De la dirección del vector. Por lo tanto, la letra C es la letra correcta. ¿Alguna duda o consulta, chicos, chicas? Clarito, ¿cierto? Excelente. Ya, Antonia, no se preocupe, lo podemos explicar de una patada. Ah, Victoria. Yo creo que esa es la pregunta del millón. ¿Cómo supe yo qué fórmula ocupar? Yo creo que en parte la pregunta que tú planteas tiene que ver con algunos elementos bien interesantes, que tienen que ver con el comprender el fenómeno, ¿ya? No es que yo así como mágicamente se me tenga que ocurrir, tiene que ver con entender el fenómeno, entender que estamos hablando, ¿cierto?, de fuerza y tiempo, ¿cierto? Entonces yo relaciono la fuerza con el tiempo inmediatamente al cambio de momentum, sí, efectivamente, con el impulso. Fuerza, tiempo, impulso. Entonces, si tú te das cuenta, aquí aparece el concepto de las alternativas de momentum lineal, ¿cierto? Y aparece el concepto de impulso también. Entonces, inmediatamente yo digo, ahí uno puede entrar a sospechar, ¿cierto?, de que uno tiene que recordar ese tipo de cosas. ¿Ya? Que era el momentum lineal, que era el cambio de momentum lineal, ¿cierto? Y que era el impulso. Entonces, a través de la información que entrega el enunciado, y no solo el enunciado, también fíjense, las alternativas nos entregan ciertas ideas de los conceptos que tenemos que tener claros
¿ya? Si yo no sé lo que es el momentum lineal, no sé lo que es el impulso, obviamente no me va a servir de nada. Pero si yo en mi mente estos elementos están presentes y los reconozco, y yo digo, ah, claro, pues el impulso es fuerza por tiempo. Entonces yo calculo el impulso y veo si efectivamente es cierta esta aseveración que me están haciendo, ¿ya? O estas aseveraciones que me están haciendo. Eso respecto a la pregunta que hace Victoria. Respecto a la pregunta que nos plantea la Antonia de cómo ver este tema de la rapidez final, recuerden que de acuerdo a las leyes de Newton, nosotros sabemos que una fuerza, ¿cierto?, aplicada sobre un objeto con masa, ¿cierto?, fuerza sobre masa, es aceleración, ¿ya? Es aceleración. Por lo tanto, fíjense que si yo conozco la fuerza que actúa sobre un cuerpo, la fuerza neta, y yo conozco la masa que tiene un cuerpo, ¿cierto?, yo puedo determinar su aceleración. Y la aceleración es el cambio de velocidad, ¿cierto? Cambio de velocidad sobre un determinado tiempo. Entonces también me dan el tiempo, ¿ya? Yo también tengo el tiempo en el que esta fuerza es aplicada, ¿ya? Por lo tanto, tengo el tiempo en el que la velocidad cambia. Entonces, aquí tendríamos, con la fuerza y la masa tendríamos el valor de la aceleración. Este sería un valor conocido, ¿cierto? Con el tiempo, ¿cierto? Con el valor del tiempo, podríamos calcular el delta V, la variación de velocidad. Y la variación de velocidad, fíjense, es velocidad final, menos velocidad inicial. Entonces, si yo conozco el delta V, pero no conozco la velocidad inicial, no tengo cómo saber la velocidad final. Esto se transforma, esta expresión que está aquí es una incógnita. O sea, yo podría conocer el delta V, yo podría saber cuánto vale esto, pero no puedo saber cuánto valen individualmente estos términos, porque no tengo ni la velocidad inicial ni la velocidad final. Por eso, Antonia, descartamos las dos primeras, ¿ya? Descartamos las dos primeras, ¿ya? Porque efectivamente no sabemos cuál son ni la velocidad inicial ni la velocidad final de estos cuerpos. Podría mostrar nuevamente las fórmulas, pero no faltaba más. Entonces, acá tenemos las ecuaciones de impulso. Impulso, ¿cierto?, es igual a la variación de momentum, pero también el impulso es igual a fuerza por delta t. Por lo tanto, podemos decir que delta p, la variación de momentum, ¿cierto?, es igual a F por delta t. Me disculpan si no anoto los vectores, pero bien difícil escribir con el mouse, ¿ya? Pero estas son magnitudes vectoriales, la fuerza y el momento. Sí, delta. Delta es el cambio o variación Victoria. Delta significa final menos inicial. En el caso del delta P es P final menos P inicial. En el caso del tiempo es tiempo final menos tiempo inicial. Delta en física siempre significa cambio o diferencia. Y siempre se expresa como final menos inicial. Sí, se puede calcular el cambio de velocidad a Constanza, efectivamente. Podríamos determinarlo. Ahora, que sean iguales, tienen el mismo cambio de rapidez, eso es donde es falso. ¿Ya? Porque las masas de los cuerpos son distintas. Fíjate. Tenemos una masa que es distinta a la otra y tenemos fuerzas que son distintas también. O sea, tenemos una fuerza que es 2 veces más grande que la otra, pero no tenemos una masa que cumpla con el mismo requisito. Entonces, claro, las aceleraciones van a ser distintas, por lo tanto, si las aceleraciones son distintas, las variaciones de velocidad también van a ser distintas. Profe, ¿qué pasaba si no te apuntaban en la pregunta que iban en un mismo sentido? Buena pregunta, Génesis. Creo que lo mencionamos. Dijimos que era fundamental este dato, ¿cierto? Para decir que tenían el mismo cambio de momentum lineal. Porque recuerden que el cambio de momentum es un vector. Por lo tanto, esto significa que tiene un signo, que puede ser positivo si apunta para la derecha o negativo si apunta para la izquierda, ¿ya? Puede ser más o menos. Entonces, si los cuerpos
se mueven en sentidos contrarios, a pesar de que los números pueden ser iguales, el número del delta P o el número del impulso, el valor del impulso puede ser el mismo, uno va a apuntar hacia la izquierda y el otro va a apuntar hacia la derecha, si es que van en sentidos opuestos. Entonces, si van en el mismo sentido, si ambos van hacia la derecha o ambos van hacia la izquierda, no solamente las cantidades del impulso van a ser iguales, sino que también el signo que acompaña el impulso también va a ser igual. ¿Ya? Y ahí la razón de por qué es importante esta frase. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, jóvenes, respecto a esta pregunta? Como ustedes pueden ver, esta pregunta fue sacada del modelo PSU 2020. En el modelo PTU que envió el DEMRE para el próximo año, perdón, para el 2021, no encontré ni una pregunta de momentum, pero sí está dentro del temario, ¿ya? Eso es importante que lo tengan claro. En el modelo 2021 no hay preguntas de momentum, pero en el temario sí está este contenido. Eso quiere decir que no lo pusieron en el primer modelo PTU. Nicolás pregunta, profe, si un cuerpo colisiona con otro, pero esta vez no como en los ejemplos, directa o en línea recta, sino que en un pequeño ángulo, ¿se rige por la misma ecuación o se le agrega alguna variable? Esto es una muy buena pregunta. Lo que pasa es que nosotros estamos analizando el momentum en una dimensión, por lo tanto todos los choques van a siempre ser lineales, por eso se llama momentum lineal, porque todos ocurren en una única dirección. Pero efectivamente podrían haber colisiones con ángulos donde los objetos salgan como con velocidades que no son horizontales ni verticales, sino como diagonales. Y sí se sigue conservando el momentum, por supuesto, en este tipo de choques, pero claro, habría que agregar la descomposición vectorial de las velocidades. Tendríamos una velocidad con componente X y una velocidad con componente Y. Eso es análisis de momentum en dos dimensiones, cosa que no se pregunta en la PTU ni en la PSU. Así que eso respondiendo la pregunta de profundización de Nicolás. Veamos la siguiente pregunta. ¿Ya? También está del modelo, en este caso 2019, como les dije, el 2021 no encontré ninguna pregunta de momentum, pero eso no quiere decir que no esté en el temario. Entonces, esto dice más o menos así. La pendiente de la curva en un gráfico de momentum lineal, o cantidad de movimiento, en función del tiempo en un movimiento rectilíneo, representa. Ustedes dirán, profe, esto no lo vimos. Ustedes pueden decir, profe, no vimos esto, nunca vi un gráfico de momentum lineal en función del tiempo, así que no podría responder esta pregunta. Y ahí están súper equivocados, porque aquí no hay que haberlo visto, hay solo que ser ingenioso. Entonces, mira, en un gráfico, si tenemos, una línea recta, por favor, no vayan a pensar que está chueca. Si tenemos un gráfico de momentum en función del tiempo, entonces acá arriba tenemos P, ¿cierto? En las unidades correspondientes de P, acá tenemos P, ¿cierto? En las unidades del sistema internacional. Entonces, el momentum nosotros sabemos que se mide en kilogramos, kilogramos por metro partido por segundo, kilogramos, intentar hacerlo bonito, por metro dividido en segundo. Esas son las unidades del momento lineal. Y el tiempo, por supuesto, se va a medir en segundos. ¿Ya? Esas son las unidades. Entonces, imaginémonos, yo tengo un gráfico de momentum en función del tiempo. Esto es una línea recta, ¿ya? Para un objeto que se mueve en línea recta. Entonces, todos sabemos que la pendiente, ¿cierto? Para poder calcular la pendiente se requieren dos puntos. Un punto de momentum 1, ¿cierto? Que va a dar por aquí, por ejemplo. Y para ese momentum, ¿cierto? Para ese momentum yo tengo un tiempo 1. Tiempo 1. Y luego, por aquí arriba tenemos un momentum 2. Un momentum inicial y un momentum final, si ustedes quisieran. Y ese momentum 2 ocurre, ¿cierto? En este tiempo. Un T2. Entonces, la pendiente, fíjense, la pendiente de este gráfico va a ser delta I, que en este caso corresponde a la variación de momentum, ¿cierto? P2 menos P1, delta P, aquí tenemos, ¿cierto? Y aquí tenemos delta T. Delta T. Entonces, la pendiente de este gráfico, ¿cierto? Va a ser delta P sobre delta T. Y eso
Nosotros sabemos a la perfección lo que es, ¿no? Si ustedes recuerdan la ecuación de impulso, el impulso era la variación de momentum, ¿cierto? O también eh, la variación de tiempo por fuerza. Bueno, fuerza por la variación de tiempo, que es lo mismo. Entonces, si nosotros despejamos esta ecuación y yo hago delta P sobre delta T, como por ahí nos adelantaba la Connie muy rápida ella, efectivamente delta P sobre delta T va a ser fuerza neta. Por lo tanto, en un gráfico que nunca antes habíamos visto, donde algunos podrían haber pensado, profe, yo nunca vi ese gráfico, así que no puedo saber lo que hay en la pendiente, muy equivocado están. Porque efectivamente uno, si conoce el concepto de pendiente, uno lo entiende, uno dice, la pendiente es la variación en Y partido por la variación en X. En Y tengo momentum, en X tengo tiempo, entonces delta P partido en delta T, y eso por supuesto es fuerza neta. De tal manera que la alternativa correcta es la letra C. Entonces, fíjense que el momentum nos da la posibilidad de poder predecir colisiones, ¿cierto? Choques e incluso objetos que caen y se rompen o explotan. ¿Ya? Uno puede determinar en qué dirección y con qué velocidad salen los trocitos, ¿cierto? De estas colisiones, cuando los choques son elásticos o inelásticos. Recuerden también que existen dos tipos de choques, los choques elásticos e inelásticos. La diferencia está en si se conserva o no la energía, porque el momentum, cuando el sistema está, ¿cierto?, libre de fuerzas externas, siempre se conserva. Y cuando hay fuerzas que se meten, ¿cierto?, al sistema, el momentum deja de conservarse y aparece este concepto, ¿cierto?, que nosotros denominamos impulso. ¿Dudas, consultas y preguntas, jóvenes, señoritas, caballeros? Curva en el enunciado. Porque una recta es un tipo de curva, ¿no? Es como una manera genérica de referirse al gráfico. Es una manera genérica de referirse al gráfico. Ya, entonces vamos por partes. Dice, la Tatiana dice, no entendí ese profe. La Constanza dice, profe, ¿y cómo llegó a la conclusión de que esa parte de la recta es la variación de momentum partido en la variación de tiempo? ¿Puede repetir? Es que fíjense que yo podría haber agarrado cualquier parte de la recta o cualquier parte de esta curva, o esta recta podría no haber sido recta, podría haber sido curva. Pero recuerden que el concepto de pendiente está asociado siempre es un concepto matemático que siempre se describe de la misma manera. ¿Ya? La pendiente siempre es la variación del gráfico en el eje Y partido por la variación del gráfico, ¿cierto? De la gráfica en el eje X. Esa es la definición genérica para cualquier pendiente, sea una recta, sea una curva, sea lo que sea. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que si yo tengo, voy a dibujar de nuevo el gráfico, si yo tengo, me salió derechita la horizontal, si yo tengo un gráfico que no es recto, por ejemplo, que es así, yo tengo muchas pendientes aquí. Yo podría calcular la pendiente en cualquiera de estos tramos, ¿ya? Pero yo tengo que agarrar dos pedacitos, ¿cierto?, de este gráfico para poder calcular la pendiente. Entonces, por ejemplo, si yo calculo entre este pedacito que está aquí, vamos a cambiar de color para que resalte. Yo quiero cambiar la pendiente calcular la pendiente entre este punto y este punto. Entonces, en este punto, ¿cierto?, yo voy a tener un P1, ¿cierto?, un momentum 1. En este punto yo voy a tener un momentum 2, ¿cierto? Aquí voy a tener un momentum 2. Y este momentum ocurrió en un cierto tiempo, T1. Y este otro momentum, ¿cierto?, ocurrió o tenía este momentum en un instante T2. Entonces, si yo quiero calcular la pendiente de este trozo de curva, que ya no es recto, aplico la misma definición, pues. La variación en Y, ¿cierto? La variación en Y partido por la variación en X. Y nuevamente es delta P partido por delta T. O sea, independiente del valor que tome esto, el valor que tome la pendiente, va a ser efectivamente la variación de momentum sobre la variación de tiempo.
Y como nosotros sabemos, ¿cierto? Variación de momentum sobre variación de tiempo es fuerza neta, por la definición de impulso. ¿Ya? Entonces, esto podría ser una recta, podría ser una curva. Si es una recta, va a tener solo una pendiente. Si es una curva, va a tener muchas pendientes, por supuesto. ¿Ya? Ahí tienen que acordarse de matemáticas. ¿Ya? Ahí tienen que acordarse de la ecuación de la recta y cómo determinar la pendiente de una recta. ¿Ya? Así que, eso. ¿Dudas, consultas? ¿Pudieron matar a este monstruo o todavía está ahí dándole pesadillas? ¿Quedó más claro o no? ¿Sí? Ya, excelente. Sí, súper bien. Qué bueno, me alegro. Tienen que relacionar siempre los elementos de la matemática que ustedes estudian. No están lejos, no están allá por allá en otra nube, en otro sistema solar o en otra galaxia. Están bien cerquita y están súper cerquita de la física. En general, eh, la física estudia la naturaleza y parafraseando a Galileo, si nosotros queremos entender a la naturaleza tenemos que hablar su idioma y el idioma de la naturaleza es la matemática. ¿Ya? Entonces, si nosotros queremos entender física, lo podemos hacer desde un punto de vista descriptivo, pero vamos a llegar a un punto en donde se requieren los modelos matemáticos para poder entender con mayor precisión y con mayor profundidad la naturaleza. Y justamente como lo dijo Galileo, la naturaleza al hablar habla en este lenguaje, ¿cierto?, que es la matemática. Entonces, si nosotros queremos entender la naturaleza, tenemos que hablar su idioma. Tengo una última actividad antes de que nos vayamos, antes de que cerremos esta sesión. Tengo una última actividad para ustedes que está en el PDF, pero en el PDF no se va a ver porque es animada, así que lo vamos a ver en el PPT. Y nos vamos a avanzar rápidamente, ¿cierto? Y me gustaría que vieran estas dos imágenes. Estas dos imágenes las elegí justamente porque nos permiten reflexionar, si bien son muy graciosas, nos permiten reflexionar un poco respecto a lo que vimos hoy día y conversamos respecto a la conservación del momento. ¿Ya? Entonces, eh, ¿qué es lo que está mal en estos GIFs, ¿cierto? En estos GIFs. ¿Cuál es el problema que hay desde el punto de vista de la física y por supuesto desde el punto de vista de la conservación del momentum o el momentum que hemos estado conversando? ¿Ya? Y por eso yo elegí estas dos imágenes, son realmente muy interesantes de analizar desde el punto de vista físico, así como qué es lo que está pasando, así como qué es lo que debería haber ocurrido. Fíjense, el coyote encontró una manera casi o sea, muy, muy eficiente para poder moverse, ¿cierto? Unos patines, un motor de lancha y una tina con agua. Y el Felipe dice, en la uno no hay momento. En la uno te refieres a la del coyote. Y la Victoria dice, la señora debería haber caído para atrás. Caído para atrás, no para dónde se fue. Así, como que se la robó alguien a la señora. Pero no fue la bala. Pero fíjense, un balazo, o sea, ya más allá de hacia dónde salió, que sin duda salió en la dirección incorrecta, fíjense lo exagerado que es el movimiento de la persona. Una bala podría mandar a una persona tan lejos y con tanta velocidad. O sea, estamos hablando de conservación de momentum, masa por velocidad. Entonces, esa bala debería haber tenido una masa como de 100 kilogramos, claro, para que al haberle pegado a la señora haya salido con esa velocidad. Pero también, aparte de eso, es la dirección en la que sale la señora, pues la señora sale como casi perpendicular al balazo, y siendo que el momentum se conserva también la dirección, porque es un vector. Entonces, si la bala ya, supongamos que la bala era muy, muy pesada, una bala muy densa, chiquitita pero muy pesada, ¿cierto? Muy densa, eh, debería haber salido derecho en la línea de disparo, pero sin embargo sale en cualquier otra dirección que no tiene nada que ver con la línea de disparo. ¿Ya? Modo ermitaño activado. Efectivamente. Y el coyote, claro, el coyote, si el motor lo está empujando a él hacia la izquierda, producto de la propulsión que está generando, el agua y el balde con agua deberían moverse hacia la derecha, exactamente con la misma velocidad, ¿cierto? Por conservación de momentum. Y él que está firmando el bote de agua, ¿cierto? Esta tina con agua no debería moverse para ningún lado. ¿Eh? Entonces ahí tenemos algunos errores, ¿cierto? Que uno puede encontrar. eh,
Claro, en los monitos uno puede decir, ya está bien, pero en las películas es un poco más extraño ver este tipo de cosas, así como errores tan grandes desde el punto de vista de la naturaleza. ¿Ya? Entonces, chicos, bueno, estas últimas imágenes las dejo ahí para que ustedes puedan reflexionar al respecto del momentum y su conservación. Eh, todo muy extraño. Y no olviden lo que aprendimos el día de hoy, ¿cierto? Comprender el principio de conservación del momentum y el concepto de impulso. Recuerden compartirnos en sus redes sociales y, por supuesto, suscríbanse al canal de YouTube y denle ahí un like a los videitos de los profes que hacemos con tanto cariño para ustedes. Es muy buena Django, no la miren a huevo, es súper buena. Salvo por eso. Entonces, recuerden, chicos, de colaborar con esta linda iniciativa que es Preparación Ética. Ahí están las cuentas para que ustedes puedan hacer sus aportes éticos. Un abrazo a todas y a todos, que tengan una linda semana y nos vemos el próximo martes. Ustedes también que están muy bien.